Teníamos una nueva charla sobre Pamplona. Hemos dado las charlas sobre la Pamplona romántica, luego sobre la Pamplona neoclásica y ahora hablamos hablar de la Pamplona oriental. Mucha gente me pregunta el por qué este título. Me estoy refiriendo a la Pamplona que tiene misteriosos lazos con el Oriente Próximo, con el Oriente cercano. Alguien puede decir con el mundo árabe, con el mundo mediterráneo, con el mundo del Islam, con el mundo de Oriente. Un subtítulo sería La ciudad de Arquerías, porque me voy a basar en las galerías de arquillos que aparecen en lo alto de los edificios, que todos conocéis por los edificios de la Ribera o por los edificios de Zaragoza esencialmente, es decir, de todo el Valle del Ebro. Quiero demostraros que en esta Pamplona llegó a darse una gran proliferación de este tipo de arquitectura que refleja para mí la Pamplona oriental. Fijaros, este es un pequeño grabado de Pamplona, 1824, donde se ve al fondo la ciudad. La ciudad aparece con los chapiteles que tuvieron sus torres, unos chapiteles del barroco, pero que provenían en cierta manera también del Oriente, a través de Centroeuropa, a través de Turquía, que eran chapiteles en cierta manera bulbosos, agallonados, como muchos chapiteles que aún existen por Austria, por Hungría, por Centroeuropa. Pero lo importante que quiero mostraros es cómo una ciudad puede tener distintos rostros, incluso en distintas fases de su historia puede tener distintas actitudes. Hay ciudades cosmopolitas que se abren a todas las razas, a todos los pueblos, que progresan. Hay ciudades que se cierran en sí mismas, que en cierta manera se excluyen, se autoexcluyen y que van decayendo. Pamplona como capital de un reino muy variado, de un reino que tenía altísimas montañas y grandes llanuras, de un reino que había llegado a unificar todos los reinos de España, era una ciudad muy variada y como tal puede tener épocas en que domine quizá el mundo triste del norte o que domine también el mundo del sur, el mundo de Oriente, el mundo del Ebro. Quiero mostraros cómo Pamplona tuvo un carácter diferente que hoy en parte se ha amortiguado demasiado. Yo quisiera que volviera a ser esa ciudad del sur. Fijaros, Andersen, ese maravilloso escritor, cuenta en una de sus historias que cruza unas montañas altísimas dirigiéndose hacia el sur. Esas montañas sin duda son los Pirineos. Dice que llegó a una ciudad donde estaba tan cansado que se alojó en una pensión. Su habitación tenía un balcón, algo que ya le asombra, porque el balcón, hemos visto en las elecciones anteriores que Pamplona es la ciudad de los 20.000 balcones, el balcón supone que el aire entra en el interior de la casa y que la casa se asoma al exterior. El balcón habla de fiesta, habla de ciudad abierta, de ciudad luminosa, de ciudad también calurosa. Pues bien, cuando estaba muy dormido, dice que oyó un ruido enorme y se despertó y se dio cuenta que era medianoche y se asomó al balcón y dice que vio toda la calle llena de gente. Dice que las estrellas brillaban y la luna, que las muchachas eran más hermosas que en el norte, pero lo que le asombró fue una ciudad que estaba de fiesta en las calles a medianoche, con todos los balcones abiertos y las casas iluminadas. Siempre he pensado que esa ciudad, aunque él no la nombra, es Pamplona. Pues bien, Pamplona fue esa ciudad del sur, esa ciudad abierta, y también fue esa ciudad del oriente misterioso, lejano y próximo a la vez. Estas son vistas de esa Pamplona amurallada, en cierta manera soñada en sí misma, dentro de sus murallas. Y uno de los motivos que a mí me evoca siempre esa Pamplona del oriente, podríamos decir la Pamplona árabe, la Pamplona del Mediterráneo lejano, la Pamplona del Irak, es la Galería de Arquillos. Esto es un rincón del Palacio de Canal de Tudela, una arquitectura mudéjar que tenía aquí una gran torre, donde aparece la arquería de ladrillos. La arquería de ladrillos que la vamos a ver en todo el Valle del Ebro, es un tema, se podría llamar, algunos le llaman Galería Aragonesa, Galería Navarro-Aragonesa sería su nombre verdadero. Supone usar, en primer lugar, utilizar el ladrillo, que fue en cierta manera utilizado por el mundo árabe en todo el Valle del Ebro y en toda en gran parte de la España islámica. Después supone utilizar la arquería. La arquería alta es una arquería, vamos a ver, estos son grandes palacios aragoneses. La arquería alta es una arquería que domina el volumen de la arquitectura
en su último piso. Hay muchos que dicen que su origen puede ser romano, y efectivamente hay muchos mosaicos romanos donde aparece en las villas como si en lo alto tuvieran una galería. Pero aparece también en el Renacimiento como una serie de elementos mucho más ligeros que los elementos que forman el cuerpo del edificio. Pero sin embargo en ningún lugar, excepto en el Valle del Ebro, cobra esta proporción tan desmesurada de una planta que corona todo el edificio. Este es un edificio clásico con cuerpo, basamento, por así decir, de piedra, cuerpo donde está la sala principal y coronación, una distribución clásica de la arquitectura. Pero en Aragón y en Navarra, sobre todo en el Valle del Ebro, se da este dominio de esta arquería que normalmente siempre es en ladrillo, evocando sus orígenes moriscos, hecha por alarifes moriscos, es decir, por esa mezcla que el Islam, el mundo árabe, produjo en el Valle del Ebro, en Aragón y en Navarra, con artesanos que muchas veces eran cristianos, pero que habían recibido una tradición heredera del Islam. Esa galería la vamos a ver repetida también en las iglesias, llamadas mudéjares, y es un elemento tan singular que uno se pregunta, si realmente su procedencia era del Islam, ¿por qué no se dio también en la Castilla la Nueva, por ejemplo, que estuvo dominada por el Islam, en Toledo, incluso en la Castilla Vieja? ¿Por qué no se da en Levante? ¿Por qué no se da en Andalucía? En Andalucía la encontramos a veces en Granada, en Sevilla, en Córdoba, en pequeños edificios. Yo tuve un profesor que era Íñiguez Almeche, un extraordinario profesor, que me decía que todas las arquerías que encontrásemos en Granada estaban hechas por albañiles venidos de Navarra y de Aragón con la Reconquista. Es decir, que era un tema que había nacido en el Valle del Ebro. Es decir, sus orígenes son enigmáticos. A mí siempre me evoca, como veis, un mundo lejano, un mundo del Oriente Próximo, del mundo normalmente del Islam. Y esta es la galería del Gran Palacio del Marqués de San Adrián de Tudela, un gran palacio renacentista impresionante, donde, como veis, el tema del arco se repite en el zócalo, en el basamento, pero sobre todo aparece esta gran galería. Por eso muchos lo han asociado al Renacimiento, o a ese final del gótico Renacimiento, como podía ser el Palacio de Canal. Pero es verdad que al romper, en cierta manera, la densidad de los cuerpos bajos, establece como una especie de ensoñación en el mundo alto, como si mirase el horizonte, como si se abriese en un mundo mucho más transparente, más lejano. Fijaros el contraste tan bonito siempre de esta arquitectura con las galerías que realmente no cumplen una misión funcional, sino que es una especie de valor estético, de compromiso, de asunción de una determinada personalidad. Estos son grandes palacios de Tudela. Como veis, la galería supone ya al final un elemento indispensable en la arquitectura. Es la articulación de esta arquitectura que podríamos llamar clásica, con el gran alero, donde aparece este mundo enigmático de la galería. Fijaros que en estos dibujos de un dibujante francés, principios de siglo, recorre España, dibuja las casas de Huesca y Zaragoza, y en todas ellas, como veis, aparece la galería, como un elemento fundamental de la arquitectura de estos territorios. Y en este dibujo que él dedica a Pamplona, vuelve a aparecer la galería. Sí que es cierto que aparece otro caso típico pamplonés, la gran altura de sus casas, la distribución de huecos simétrica, pero fijaros que él refleja este gran palacio que desapareció, donde tenía la gran galería. Es decir, que Pamplona, como hija del Valle del Ebro, al igual que en Aragón, refleja esta misteriosa, enigmática arquitectura. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es el origen de esta galería? Muchos lo afirman que nace con el ladrillo del Islam y que evoca la arquitectura árabe. En esa mirada lejana, en esa proporción tan ligera, tan graciosa, con esos muchas veces aleros también de ladrillo, a veces aleros de madera. Pero ¿cuál es el verdadero origen? Si hubiera sido el origen de las villas romanas, habría aparecido por todo el occidente romano. Si hubiese tenido su origen en el mundo árabe, habría aparecido en Andalucía, en La Mancha, en muchas regiones que el mundo árabe dominó. Sin embargo, fijaros que el origen de esa galería es a veces mucho más lejano. Estas son las construcciones de Samarra, una de las primeras ciudades del Islam, con la gran mezquita de Samarra. Pues bien, allí, después ya de muchos siglos ya en que
Roma había desaparecido, donde seguía Bizancio, aparece esta arquitectura. Creo que es la primera vez en que aparece la galería de arquillos, por así decir, o que pueden ser también cuadrados, es decir, la coronación de un edificio con un elemento tan ligero construido en ladrillo. Es decir, aparentemente nace con el Islam, pero como no se extiende por todo el Islam, empiezo a sospechar que tiene que ver con el origen en este territorio, que tiene que ver con Mesopotamia, con la tierra del Irak. Esto que recuerda tanto a la Jafería de Zaragoza por sus volúmenes de murallones cilíndricos, aparece la galería. Es el primer momento en que aparece la galería dominando la arquitectura. Podríamos seguir buscando esas galerías, por ejemplo, en el Yemen. Fijaros que en muchas casas aparece esa galería alta como herederos de una tradición mucho más antigua. Y lo veis a veces adorno, coronando. Es decir, en todo este territorio de Arabia, de Mesopotamia, está surgiendo la galería. También existían galerías en el Cairo, que por desgracia han desaparecido, pero en muchos elementos de la gran fortaleza del Cairo vemos ese elemento que alguien podría decir es un elemento clásico, pero no con este ritmo, con esta continuidad. Aparece también en las grandes fortalezas del Atlas. Fijaros en estas grandes construcciones de tapial, de adobe. Vuelve a aparecer como levanto de coronación. Aquí las tenéis en muchísimos de los edificios. Está claro que es un elemento estético y a la vez pasa a ser un elemento simbólico, un elemento que identifica toda una cultura. Aquí tenéis esas galerías. Me parece emocionante que en Navarra y Aragón tengamos un elemento así, que no existe en el resto de España, ni en el resto del mundo, de Italia, ni en Grecia, y que tampoco aparece apenas en Marruecos, ni en Argel, ni en Túnez, muy poquito en Egipto, apenas aparece en el Líbano, empieza a aparecer en Siria, en Irak, sin ninguna duda, y que vuelve a aparecer a veces en la India. Hay un origen misterioso para toda esta galería. A esto podríamos ligar también el mundo del mirador, que a veces se transforma en galería de madera en casas del Cairo, y el tema de los miradores que traté en la lección de la Pamplona romántica, cómo Pamplona era una ciudad llena, aunque ahora os asombre, llena de estos miradores, que se llaman ajimeces. Hay una ordenanza en Pamplona, hecha por los arquitectos del neoclasicismo, que en cierta manera quería romper con el mundo barroco, que quería romper con los grandísimos balcones, con los enormes aleros y también con los ajimeces. Y prohíben y dicen que Pamplona está plagada de celosías que hay que derribar. Y efectivamente, así como derribaron todos los aleros, derribaron también todos los elementos que en Pamplona había que eran así. Muchos fueron sustituidos probablemente después por miradores, por esa era la lección de los miradores. Pero esto era un mundo, el mundo del mirador, que tiene mucho que ver con el mundo de la galería. Y al cual es un asomarse. Pues bien, Pamplona tuvo muchos de estos que llamaban celosías o ajimeces. En Navarra queda uno, que es en Tudela, y siempre me asombró, esa piececita heredera de ese mundo del Oriente. Pues bien, como hemos dicho, vamos a ver ahora, repasar esta Pamplona del Oriente, esta Pamplona que puede tener su origen en el mundo del desierto, que puede tener su origen en el mundo del Islam, en el mundo árabe, pero que también puede tener otro origen, que se puede superponer al anterior. Yo siempre he pensado que la arquitectura acaba expresando el pueblo que la construye, el pueblo que vive bajo ella. Si no en todo el Islam surgió la galería, sino solo en esta zona de Irak y luego en el Valle del Ebro, no puede ser que los pueblos que hubieran habitado el Valle del Ebro mucho antes de la llegada del Islam, mucho antes de Roma, probablemente en el Paleolítico o incluso en el Neolítico, no procediesen también del mismo lugar. Sabe que el hombre, el Homo sapiens, está mucho tiempo en la zona de Mesopotamia, en la zona del Oriente Próximo. Pudo suceder que el que habitó el Valle del Ebro hubiese tenido los mismos orígenes del que habitó en Irak y que por tanto a la larga, al cabo de los milenios, cuando pudo expresar su alma, lo expresase de la misma manera. Y puede suceder que esa manera de pensar y de construir
hubiese sido de nuevo apoyada por la invasión del Islam? Pues bien, vamos a repasar ahora en Pamplona qué lugares tenían esas galerías de arquillos. Aparentemente uno piensa, no, Pamplona no es una ciudad de galerías, pero lo llegó a ser, lo fue. Fijaros, esta es una foto de la Plaza del Castillo, pena que no se ve muy bien, pero veis, aquí tenemos una galería de arquillos, de estas grandes galerías de la ribera, del Valle del Ebro, y fijaros que este gran edificio que ha sido sustituido por el Iruña tenía otra gran galería de arquillos. Y este otro edificio, que también ha sido sustituido por un edificio romántico, no eran arquillos, sino que eran dinteles, tenía también una galería que lo coronaba. Aquí lo vemos más claro. ¿Veis? La gran galería de arquillos, la otra gran galería que por suerte se ha conservado, y esto que no es galería, pero como veis, es una sucesión de huecos que no coincide con los huecos inferiores, por lo tanto hay muchísimos más huecos y que expresan el mismo espíritu, tanto si es arco como si es dintel, como lo vamos a ver en Pamplona. Es decir, que fijaros que uno de los lados de la Plaza del Castillo estaba dominado por este mundo, por esta evocación del Oriente, que era la galería. Hoy tenemos este maravilloso ejemplo de esta galería. Como sabéis, un edificio de ladrillo que está oculto por este enfoscado, y es quizá la galería más pura que aún nos queda en la Plaza del Castillo, transformada en el romanticismo con estas contraventanas que aportan, como veis, con unos grandes balcones del barroco español. Y aquí tenéis el edificio de Iruña que cambió la escala, trajo una arquitectura más cosmopolita, más europea, y en cierta manera es algo que sucede. Ya desde el neoclasicismo hay una especie de rechazo a todo lo que va a ser el mundo barroco español y también un rechazo a la galería, porque se considera que es un elemento popular alejado de los parámetros del neoclasicismo, que era un movimiento que pretendía ser universal, europeo y universal, y por supuesto también alejado de la Belle Époque, de movimientos que venían un poco de la zona de Francia. Por eso la galería va a tener mala suerte, porque los movimientos arquitectónicos que la fueron sustituyendo no consideraron que la galería era un elemento de valor. Quizás solo hasta el siglo XX, como vais a ver, se va a dar esa recuperación de la galería. Aquí tenemos este precioso esquina que se ha salvado, por suerte, en la Plaza del Castillo. Aquí tenéis este enorme lienzo. Sí que han mantenido los edificios la horizontalidad, porque la galería produce siempre horizontalidad. Esta arquitectura es una arquitectura siempre muy horizontal. Y a pesar de que han subido la altura, han mantenido la horizontalidad que tenían estos grandes edificios de este lado de la Plaza del Castillo. Aquí lo tenéis de nuevo. Aquí lo vemos en fotos antiguas, es esa galería, cuando aún no tenía las contraventanas instaladas. Fijaros el lienzo que sustituyó a ese precioso lienzo de galerías. Y ahora vamos hacia el lado de allí, mirando hacia la estafeta, vemos allí al fondo 2 pisos de galerías. En esta foto antigua vemos que estamos ante un palacio barroco que tiene esa galería de nuevo, continuando estas galerías y continuando las galerías que había aquí. En donde hoy está el Hotel La Perla se ha instalado un gran caserón del neoclasicismo, mientras que veremos que muchos de estos son edificios del barroco, aunque la galería empieza a nacer en el Renacimiento, aunque sus orígenes son sin duda, como digo, muchos más antiguos en el Valle del Ebro. Como veis, esta es la casa que había ahí, una preciosa casa barroca con esta galería y que fue duplicada en altura, como veis. Fijaros que al final acaban estando disimuladas en esta arquitectura. Incluso galería se ha repetido en nuestro nuevo mirador. Fijaros que este está hablando de una escala en la Plaza del Castillo más amena, más baja, que hubiera dado la sensación, ahora mismo la Plaza del Castillo es la mayor plaza de España, pero habría dado una sensación, si se hubiera mantenido esta cota, de una plaza aún muchísimo mayor. Fijaros que a partir de ella siguen las alineaciones procedentes de la época medieval, con otro gran palacio que también era más bajito que lo que vemos hoy. Tenemos esta preciosa secuencia, como os digo, qué bonita era si se hubiera mantenido esta altura de cornisa. Aquí vemos la galería y la irrupción del neoclasicismo,
que, como su propio nombre indica, un neoclasicismo, quiere volver al mundo grecorromano y rechaza la galería. Esta preciosa fotografía. Fijaros que también la galería lo que hubiera dado es en la arquitectura de la Plaza del Castillo, que tiene la gracia de su variedad, de su riqueza, pero le habría dado un orden, aunque hubieran estado a distintas alturas, le habría dado un orden a toda la plaza, una sensación de unidad, sin necesidad de unificar excesivamente. Aparece aquí otro impresionante edificio del barroco, el Palacio Goyeneche, transformado en el romanticismo, como veis, con estos adornos, probablemente las contraventanas, el cambio del alero, pero ahí aparece, aquí estaba oculta, aquí seguía, aquí aparece otra maravillosa galería. Es decir, esta gran arquitectura del barroco supo seguir las corrientes universales del barroco y a la vez retomar este tema del Valle del Ebro, navarro y aragonés, tan apasionante que venía desde el mundo árabe, incluso desde antes, y lo supo interpretar perfectamente en el mundo de la galería. Veremos que enriquece los apoyos, los curva, duplica los arcos, pero mantiene la galería. A veces hay casas que uno sospecha que pueden tener ocultas galerías. Aquí veis cómo el eclecticismo ha roto con esa tradición, que otro gran edificio que ha sustituido. Fijaros qué bonita era esta secuencia donde se había mantenido una línea de cornisa más o menos alta con este dominio de las galerías. Fijaros cómo Pamplona era una ciudad con estos árboles, que yo creo que eran acacias, un árbol mucho más del sur que los plátanos. Pamplona ha sufrido una especie de nortización forzada cuando era una ciudad mucho más sureña, mucho más mediterránea. Aquí tenéis este edificio que, como veis, también ha sido elevado en 2 plantas. Pero como veis, es una plaza de balcones, de toldos, de lonas y de galerías. Fijaros en este rincón donde un edificio nuevo ha retomado el tema de la galería, pero a una altura excesiva. En este rincón donde está el Casino Eslava y ese Hotel Quintana. Os he puesto esta foto que no se ve muy bien para que veáis que donde estaba el Casino Eslava también había un edificio con arquerías en lo alto. Es decir, que empezábamos a tener ya no solo todo este lienzo de la Plaza del Castillo, también esta casa, también el Palacio Goyeneche, también teníamos aquí un edificio de arquerías. Y por supuesto, muchos arquerías que habían desaparecido, como lo vamos a ver luego, al actuar los arquitectos del neoclasicismo. Y aquí, fijaros, ya ha sido transformada esa galería, pero aún se ve que aquí había otra galería, donde estaba luego el Hotel Quintana. ¿Veis? Ahí la vemos. No sé si continuaba por aquí. Había un tema muy bonito de un zócalo unitario para toda la Plaza del Castillo, que no se llegó a completar, que aparece en edificios aislados, un zócalo neoclásico, para dar unidad a la plaza, como les hubiera gustado a este impresionante edificio del cual hablábamos al hablar de la Pamplona neoclásica. El edificio más majestuoso de todas las diputaciones españolas. Es difícil encontrar incluso en Europa una plaza con esta monumentalidad, con esta gracia, porque era una plaza barroca, una plaza renacentista, absolutamente variada, porque su parcelación era medieval, transformada, enriquecida en parte por todos los balcones del barroco, por las lonas, por las galerías árabes, y donde además se añadía un majestuoso edificio neoclásico. Veis, aquí lo tenéis. Ahí tenemos la galería que coronaba este edificio. Transformada luego por el modernismo en un edificio modernista. Fijaros la fascinante plaza con este kiosco romántico que formaba la Plaza del Castillo. Y si ahora vamos a la otra acera, la acera frontera ya con el Burgo de San Nicolás, fijaros la riqueza que tenía esta ciudad. Yo propongo, en otras charlas he propuesto que volvamos a colocar las lonas y los toldos en todos los balcones pamploneses. Todos tienen aún sus herrajes para colgar estas maravillosas cortinas exteriores. Era una ciudad, como veis, de balcones, una ciudad muy barroca, muy festiva, y donde habían aparecido ya los miradores de la ciudad romántica. Aquí hay arquerías que proceden algunas del barroco, otras son ya románticas y aún quedaban adintelados de la época del Renacimiento español. Pues bien, en esta ciudad,
En este ala de la ciudad, donde hay un gran caserón neoclásico precioso del cual hablábamos, ahí había otro edificio neoclásico y después la Diputación. Es decir, el neoclasicismo estaba ya pugnando por dominar la arquitectura de la ciudad. Aquí también teníamos esta preciosa fuente de la Mariblanca. Claro, aquí están las plantaciones de árboles tan bonitas, es con un sistema de árboles circular y otras dos hileras de árboles formando el cuadrado. Fijaros que aquí quedan restos, como veis, de este edificio adintelado, lo cual indica del Renacimiento y después del siglo XVII español, donde aparece también una gran galería. Aquí lo tenemos en otra fotografía, más festiva, con adornos, donde los árboles están ya con sus hojas. Yo creo que estos eran acacias, un árbol mucho más sureño que el plátano, que se puso después. Había también tamarindos, también un árbol del sur. Y fijaros qué impresionante era esta ciudad de maravillosas cortinas y lonas. Era una ciudad, como dice Andersen, una ciudad del bendito sur. Pues bien, esa arquería estaba en este edificio, en este piso. No sabemos si aún estará oculta, porque no sabemos si este edificio se derribó completamente o solo se transformó. Pero eso va a pasar en muchas casas de Pamplona. Tienen ocultas las viejas galerías transformadas por el neoclasicismo y transformadas luego por el romanticismo. En este piso estaba esa galería. Aquí seguimos viendo esta ciudad de balcones con transformaciones está en una casa barroca que ha sido transformada por el romanticismo, elevada a sus alturas y transformado sus huecos, donde aparece ya la maravillosa contraventana. Fijaros qué casas tan preciosas. De estas hemos hablado al hablar de la Pamplona romántica y de la Pamplona neoclásica. Fijaros que ahora, cruzado ya esta velena, vemos otra casa que tenía una galería. Tenéis un levante, aquí tenéis las cúpulas de las escaleras que indican siempre un palacio barroco, un gran mirador desaparecido. Pues bien, ahí tenemos esa galería. Fijaros que esa casa tenía un levante que ha sido transformado en una galería, como nos pasó en la casa al lado del Hotel La Perla. Aquí quedan restos, como veis, de otra gran galería. Casas transformadas en el romanticismo, con los miradores. Aquí lo tenéis. Es decir, ya tenemos dos ejemplos en este lienzo de casas con arquerías. Ahí tenemos la doble arquería. Y está ya más disimulada. Y aquí vemos todo el lienzo de casas que van variando su altura conforme va aumentando el siglo. En el siglo XIX España duplicó su población y Pamplona, que era una ciudad amurallada, pues tuvo que prácticamente duplicar las alturas que en el Renacimiento, como veis, están en baja +4 más o menos. Aquí tenemos ya ese final. Fijaros el precioso conjunto que se creó aquí con estos miradores que han sido sustituidos. Era una ciudad donde el romanticismo de los miradores está tratando de sustituir a el mundo barroco del balcón. El mirador, en Pamplona no hay demasiados, es un tema precioso, pero es verdad que no es apropiado para un clima como el de Pamplona, porque si hace frío, realmente hace mucho frío dentro del mirador, y si hace calor, hace mucho calor. Es más para climas suaves marítimos. Pero el romanticismo lo interpretó como su seño de identidad. Y es muy bonito el tema del mirador. Lo hemos estudiado en unas de las charlas de la Pamplona romántica. Claro, han sido sustituidos estos miradores por otros mucho más pobres de metal. Y aquí está toda la Pamplona romántica que no admitían la idea del mirador, porque como veis tiene ya mucha influencia de Francia, de París, y veían la galería como un elemento quizá excesivamente popular y no la valoraron. Pues bien, así abandonamos esta preciosa plaza, donde, como veis, podríamos decir que casi un 30% de sus edificios tenían galería, y podríamos decir que casi la mitad la tuvieron también. Si seguimos por el borde de la ciudad, aquí podríamos decir que este edificio, que es un edificio romántico, ecléctico, de las Salesas, también reinterpretaba la galería, y es verdad, porque en cierta manera retoma un poco el estilo que se llamó neomudéjar. Pero yo quería que os fijarais en esta casa. Esta casa, es una pena, quizá la fotografía no lo detecte bien, pero como veis, tiene los restos de una vieja galería. Es decir, que hay muchas casas en Pamplona que ocultan las galerías
estas galerías de arquillos tan típicas de Navarra y Aragón. Fijaros que en este grabado también se observa que la casa que allí había tenía una serie de arcos que formaban probablemente en torno a un jardín, una galería. Llegamos así a la Plaza de los Ajos, a la Plaza de las Recoletas, una preciosa plaza donde tenemos una arquitectura del barroco y del Renacimiento español, que era una arquitectura de galerías. Luego aparece aquí la arquitectura de la Reforma Católica, aparece el neoclasicismo con la Gran Fuente y con la iglesia de San Lorenzo, aparece el romanticismo con la fachada de San Lorenzo y en parte el neoclasicismo, romanticismo con este gran caserón de la esquina. Es decir, prácticamente todos los estilos españoles, desde el Renacimiento hasta el romanticismo, aparecen en esta preciosa plaza. Pues bien, aquí tenemos lo que queda de esa gran actuación que unificó toda la plaza de Recoletas con una arquitectura de galerías de arquillos. Fijaros que seguían a lo largo de esta casa y probablemente seguían también donde se instaló este gran caserón neoclásico. Es decir, que hubo la intención en el barroco de crear una gran plaza mayor con grandes balcones y con una galería de arquillos que crease realmente una plaza no española, sino que sería una plaza realmente navarra, con el sistema de las galerías, y que evocase ese mundo mediterráneo y oriental que evoca la galería de arquillos. Fijaros que el doble alero también es un tema muy barroco, muy bonito. Aquí veis cómo probablemente habría seguido hasta ahí por lo menos, y veis cómo sigue la galería. Perdonad, aquí. Y la galería, ahora lo vamos a ver, ¿veis? Sigue a lo largo de esa casa que ha sido transformada en el romanticismo con esos miradores. Es decir, que esta era una actuación preciosa. Pienso si algún día podríamos recuperar. ¿Veis? Siguen los arcos, todos los arcos de esta plaza unitaria, que aquí el romanticismo elevó un piso a esta casa, la transformó, como veis, le colocó contraventanas, la matizó, y mi gran duda es si seguiría por aquí. Aquí tenemos fotos donde se ve un poco este ambiente. Como veis, quedó interrumpido. Por lo menos sabemos que probablemente llegaba hasta aquí y también llegaba hasta ahí. Es decir, que era una actuación prácticamente de toda la plaza con galería de arquillos. Fijaros que encima aún tenía una celosía, unas ventanas en celosía. Fijaros qué bonita composición de una plaza barroca con galerías. Si ahora seguimos por la calle Mayor encontramos este Palacio de Peleta, un fascinante palacio barroco, pero que en la parte de atrás tiene esa maravillosa galería. No solo esas y estas galerías, aunque estas son ya más galerías renacentistas. Como vemos, ahí vuelve a aparecer una maravillosa galería. Aquí lo tenemos, una fascinante galería oculta en un jardín. Si ahora seguimos por la calle Nueva, llegamos a la Plaza del Consejo. En la Plaza del Consejo aparece un fascinante palacio barroco que define la calle de Zapatería, una de las calles más bonitas de Pamplona. Aquí tenemos un precioso palacio romántico, isabelino, y aquí tenemos otro palacio también transformado en el romanticismo, con estos adornos un poco neogóticos, pero que, como veréis, era un palacio de arquerías. Tenemos un maravilloso palacio de arquerías que ha quedado transformado en el romanticismo por un palacio delicado, fino, neogótico. Como veis aquí de nuevo estos maravillosos árboles que tenía Pamplona. Con este gran frente de la época de Isabel II. Fijaros entonces que aquí se juntaba un edificio del Renacimiento y del primer barroco español con un edificio ya del barroco casi rococó y con un edificio del neoclásico romanticismo. Es decir, tres estilos se sucedían en esta maravillosa plaza con una fuente neoclásica. Como veis, esta preciosidad de palacio oculta una galería de arquillos, una Pamplona oriental. Allí vemos la continuación de la calle Nueva, donde apareció ese gran hotel, que lo que hizo fue sustituir, esta es en la calle Ensoleaga, otro gran palacio,
Como veis, en todos ellos se da el zócalo de piedra, a veces llega hasta aquí, el gran piso noble, donde estaban los grandísimos salones con artesonados, y la galería, la que veíamos la galería de arquillos, la galería podríamos llamar árabe o oriental. Fijaros qué precioso palacio que por desgracia fue derribado. Sus bóvedas se utilizaron el caballo blanco. Aquí tenemos visto ya desde un poquito más adentro de la calle. Fijaros qué diferente ciudad. Este es el palacio que dibuja ese arquitecto, ese dibujante francés que hace sus viajes por España y que lo toma como ejemplo de la casa pamplonesa. Seguimos un poquito más y vemos por detrás de la iglesia de San Saturnino aparece un edificio más bajito que también tiene estas maravillosas galerías. Galerías que en origen habían nacido abiertas, pero que a veces por el clima se van cerrando un poco sin que ello merme la gracia que tienen. Y aquí teníamos otro palacio en la calle Mayor, la casa que había sido el condestable de Navarra, que se había sido transformada, como veis, en el romanticismo, con estos preciosos miradores, con una serie de balconajes, con una serie de áticos, y que se optó en su restauración por retroceder 500 años. No sé si la idea fue acertada, pero lo que se hizo fue desmontar todos estos decoración del romanticismo, que quizá fue una pena perderla, pero lo que apareció era este impresionante edificio del Renacimiento español. Un edificio fascinante donde, como veis, tiene siempre los mismos elementos. El basamento, si es posible en piedra, el cuerpo principal, con preciosos artesonados de madera, con una altura tremenda, y la galería de Oriente. La galería, fijaros la de parcelas medievales que compró este condestable renacentista, este condottiero, para construir un palacio que era renacentista, pero que no podía evitar su referencia al pasado oriental, al pasado árabe, al pasado antiguo de Navarra. Fijaros, siempre me ha emocionado esta galería. Incluso en edificios nuevos, cuando se hace, esa sensación de oficina, de lugar de trabajo, de una ciudad del Oriente, de una ciudad de la costa del Mediterráneo, de un mundo caluroso, de un mundo que mira en el horizonte. Por encima de las grandes proporciones clásicas aparece un mundo popular de ensoñación. Eso siempre es esa galería. Fijaros que al lado de ese palacio, cerrando la plaza de Santa Ana, aparece restos de este otro palacio de arquerías. Fijaros que aquí son arquerías del final del gótico, una preciosidad de palacio que no sabemos si seguía así y que creo que habría que restaurar y completar, porque enlazaría con este palacio del condestable. Fijaros qué pena que este esté así. Como veis, ese es otro gran palacio de Oriente. Y si ahora seguimos por la calle Descalzos, descubrimos todas estas parcelaciones muy estrechas medievales. Fijaros que la galería normalmente necesita actuar sobre más de una parcela para que cobre sentido su horizontalidad. Aquí, como veis, esta casa compró 2 parcelas medievales y creó una casita, un pequeño palacio con su galería. Fijaros que la galería ennoblece la casa. Una casa que puede ser normal, con sus huecos todos iguales, al tener esta diferenciación de galería, pasa a transformarse en un palacio. Por pequeña y humilde que sea, la galería da características palaciegas siempre. La galería ennoblece, la galería hace soñar, la galería da dignidad a una arquitectura que si no sería una arquitectura excesivamente funcional, como pasa con el neoclasicismo, que quiere igualar todos los pisos y sin romper sus ejes. La galería siempre rompe los ejes de simetría del cuerpo inferior. Por eso siempre habla de una cierta libertad. Fijaros, esto es una galería doble. En el barroco se irá complejizando, se harán los apoyos curvos, luego lo veremos en una casita también del casco. Aquí tenemos la Plaza de la Virgen de la O, donde esto tenía que haber venido al final porque es un edificio nuevo, pero bueno, ya que estábamos aquí, fijaros que este edificio reconstruyó una galería y al final quedó muy bien. De cierta manera estaba evocando algo que Pamplona había tenido. Quizá la tomó
de las casas que hemos visto en la plaza de los Ajos. Aquí tenéis otro edificio mucho más tímido que en cierta manera quiere también evocar una galería. Si ahora seguimos por la muralla, el paseo de Ronda, vemos que los conventos de carmelitas descalzos no es exactamente una galería porque, como veis, hay una cierta discontinuidad, pero está clara la intención. ¿Veis? La cornisa que separa el basamento y el cuerpo del cuerpo de coronación y la siguiente última cornisa. Es decir, que exactamente es también la intención de una galería. Y si descubriéramos bajo ese enfoscado que es lo que hay, descubriríamos sin duda la intención de la galería. Como veis, es una galería que no sigue los ejes del cuerpo bajo y que evoca esa nobleza de ese último cuerpo de coronación. A veces en muchas casas, aquí probablemente no, porque yo creo que esto es una ampliación moderna, pero cuando veáis que el hueco del último piso no coincide con los huecos inferiores, a veces podemos sospechar que está ocultando una sucesión de arquillos de una galería. Aquí tampoco tenemos una galería exactamente, pero sí que hay una evocación de la galería en este final de la planta de coronación de lo que hoy es el Museo de Navarra, antiguo hospital. Vemos desde la muralla y aquí vemos cuando se estaba, en parte, se había derribado una de las alas del hospital y se estaba transformando. Y como veis también teníamos una galería aquí, aunque había sido una reforma posterior, como veis, y es muy evocador este mundo de la cornisa, casi barroca, con la insinuación de la arquería. Que hacemos más claro, es una sucesión de cosas que van enriqueciendo siempre la arquitectura. Yo creo que la arquitectura siempre debe añadir. Debemos añadir a las placas de las calles, las nuevas placas, a los carteles de los comercios, no hay que retirarlos, sino añadir un nuevo cartel e ir conservando todos los restos de las huellas del paso de la ciudad, porque todo esto es enriquecedor. Sin embargo, como veis, la arquitectura moderna es incapaz de entender eso. Primero por incultura, entonces decide rechazar pues todos esos años de historia para hacer un mamotreto como este. Fijaros que aquí teníamos en el convento de los dominicos, teníamos esta gran portada. Pues bien, se completa para formar ciudad, lo cual está muy bien, y como veis esta arquitectura, que es una arquitectura moderna, retoma el tema de la galería y ennoblece la fachada, y algo que estaba inacabado pasa a ser un elemento completado. ¿Veis qué preciosa elemento nuevo? En vez de actuar como los otros arquitectos que han destruido, este ha construido. Y a su lado tenemos el seminario que era para los seminaristas que venían del Bactán, que se les construyó un edificio maravilloso. Fijaros, porque es un edificio exento, es el ejemplo típico del palacio renacentista, donde ha tomado la maravillosa Galería Navarra. ¿Veis qué evocador siempre es esa planta, con esa generosidad de miradas? Si uno normalmente asocia la arquitectura a un rostro, donde a veces hay una boca, que es normalmente la entrada, los ojos pasan a ser la galería. Y sin duda son unos ojos soñadores. Es un edificio precioso. Aquí tenéis, fijaros qué empaque tiene y qué generosidad, qué optimismo da la aparición de la galería. En este caso es una galería muy potente, como veis es muy alta, con respecto a la proporción, porque aquí se ha partido en dos pisos. La proporción original hubiera sido un basamento y un único cuerpo, pero aquí, probablemente por el uso que se destinó este seminario para alojar a todos los seminaristas del Bactán, se optó por los dos cuerpos, pero se mantiene el tremendo peso de esta gran galería. Claro, esto ennoblece. Claro, aquí se ha hecho el experimento de quitarle la carpintería y ha quedado también muy bien. Esta arquitectura lo admite todo. Admite que añadamos celosías, admite que abramos el hueco completamente. Fijaros qué maravillosa arquitectura. Y que es una arquitectura modernísima. Fijaros que en esta fotografía, aunque no se ve muy bien, se ve a lo lejos unas galerías modernas, el nuevo ayuntamiento y este nuevo bloque de la Plaza de los Burgos, que también reconstruyeron, en cierta manera, evocaron la vieja galería navarra. Aquí, aunque tampoco se ve muy bien, vemos que allí aparece un patio jardín, donde aparecía de nuevo la galería, como pasaba en el palacio del Marqués de Espeleta,
que cara al exterior tiene una fachada de a la norma clásica y cara al interior aparece esa galería. Fijaros, es un palacio que en cambio hacia el jardín tiene la galería de arquillos, mientras que aquí no aparece. A veces he dudado si este piso está pensado para tener una galería de arquillos. Es el levante que parece que inicia. Y ahora fijaros, otra sorpresa. En la calle Calderería tenemos otra preciosa casa con este tema que es muy querido en la zona de Corella, en la Ribera, que es esta especie de encadenado de ladrillo. Una maravillosa casa barroca. Fijaros cómo el arco es curvo, es decir, tiene una forma no recta, sino que es no solo curvo de forma, sino curvo en sección. Eso indica nuevamente una época aún más barroca, más posterior. Y fijaros una cosa muy interesante. El escudo de este palacio está aquí, lo cual indica que este palacio tenía el doble de tamaño. Por lo tanto, teníamos una galería con 8 arcos. Y esto, ¿veis? Probablemente el zócalo siga por aquí, probablemente sigan por aquí los restos de las cadenas de ladrillo y probablemente estuviese ahí también la galería. Es decir, que por lo menos tendría otros 4 arcos más. Es decir, que era un palacio en la calle Calderería. Un palacio. Fijaros que aquí lo vemos, es esta, perdonad, es esta casa, la que tiene aún la arquería, pero que en origen sería esta. Y a veces pienso, al ver esta foto aérea, si realmente toda esta línea que está marcada no sería realmente un único palacio de arquerías. Porque fijaros enfrente este otro palacio que aunque no tiene arquerías, sí tiene su mismo espíritu. Fijaros la longitud que tenía y cómo compró las parcelas medievales sobre las viejas parcelas romanas. Aquí tenemos, ya dando la vuelta por el portal de Tejería, tenemos el antiguo convento de la Merced. Fijaros que aquí hay una arquería y aquí, no sé si lo veis, toda esta fachada era una fachada de arquerías. Allí se ve un poquito también sobre esta área de Tejería. Aquí tenemos en la plaza de la Compañía, calle Bajada de Javier, tenemos otro gran palacio que no tiene la forma de arquería, pero el efecto es el mismo, es decir, es un gran palacio con zócalo, un gran cuerpo, que prácticamente tiene casi 3 alturas, y la coronación, como articulación con el alero. De nuevo, una galería, aquí no es de arcos, pero es exactamente igual. Es una galería que, como veis, perfora todo ese cuerpo alto. Es una arquitectura pintada en rojo. Hemos visto muchos palacios sobre la ribera pintados en rojo. Fijaros qué preciosidad de palacio del barroco con esta austeridad y la fuerza que tiene. Y me recuerda mucho este otro que lo vimos al comenzar aquí en la zona Mercaderes, subiendo la calle Curia y Calderería, pero que no tenía galería en lo alto y siempre me extrañó, porque es un gran palacio del barroco, siempre me extrañó que no tuviera galería. ¿Lo veis? Recuerda muchísimo. Y aquí tenemos otro gran ejemplo de galería. Este era el colegio de los jesuitas, que fueron expulsados por Carlos III, una de las peores medidas de su reinado. Se expulsó por celos, que dominaban toda la calle Compañía. Los jesuitas, así como franciscanos y dominicos, se situaban a las puertas de la ciudad, fuera de las murallas. Los jesuitas tenían orden de colocarse en el corazón de la ciudad. Era un gran edificio con una preciosa iglesia y, como veis, no tiene ningún temor en en construir un edificio que es renacentista con una gran galería. Tenéis preciosa. Fijaros cómo ennoblece la arquitectura esta gran galería. Arquitectura que era muy austera, ¿no? Fijaros también toda esta ala tan preciosa, con unos grandes arcos, la monumentalidad que da esta arquería. Así era antes, como veis, con unos huecos pequeñitos. Fijaros cómo dignifica cualquier fachada, por humilde o repetitiva que sea, la galería le da un prestigio tremendo. Aquí habían sido transformados esos huecos para transformarlos en escuelas.
Luego ya sabéis que todo esto se ocupó con un nuevo edificio, que luego se derribó y se recuperó una plaza que viene muy bien para el barrio. Fijaros que este edificio también podríamos interpretarlo como que ha tratado de recrear el típico elemento clásico, que es zócalo, cuerpo y coronación. Y luego veremos en sus otras fachadas esa preciosa plaza que ha quedado. Y vamos a acabar lo que es la arquitectura antigua con este fascinante edificio arzobispal, que como veis es un gran edificio del último barroco, con una gran cornisa clásica que responde a todos los cánones, pero que no puede evitar crear esa maravillosa y soñadora galería de lo alto. Allí tenemos a su lado otro que también, en cierta manera, no quiere dejar de, a pesar de que es un edificio muy, muy austero, no quiere dejar de aparecer con su pequeña galería. Aquí tenemos con el convento de la Merced, que lo hemos visto antes, un gran convento que por desgracia se derribó con un precioso patio. Y tenemos esta foto tan curiosa donde demostramos que, veis, había sido pintado, probablemente en color rojo, no solo la galería, sino también este último cuerpo, creando un gran zócalo, como veis, un cuerpo noble y transformando todo esto último como en una especie de coronación. Fijaros qué preciosa fotografía. Y aquí estos maravillosos árboles que yo pienso que son acacias. Fijaros qué bonitas fotografías. Aquí tenemos cómo este edificio, sin esa galería, pues sí, efectivamente habría sido un edificio magnífico, clásico, pero la galería le da esa ensoñación y esa elegancia que da siempre la galería, esta galería navarro-aragonesa. Aquí aparece el palmito. Pienso que Pamplona es una ciudad que tiene que tener una jardinería más acorde con su clima y en cierta manera ser más soñadora, más oriental. El palmito es una palmera española que perfectamente se adapta al clima pamplonés, así como los tamarindos que había antes en la Plaza del Castillo, los acacias, los ailantos o estos pinos que vemos aquí, piñoneros. Y ahora pasamos a ver cómo hubo una arquitectura moderna que en cierta manera reinterpretó la galería. Ahí tenemos ese edificio, que es un edificio de bastante interés, donde, como veis, retoma la idea de la galería. Es una galería abstracta. Bueno, es un edificio muy interesante. No está muy valorado, pero yo creo que es un edificio muy digno. Otro edificio que también reinterpretó la galería, aunque fue un desastre porque derribó el precioso ayuntamiento barroco que tenía Pamplona, construye un nuevo edificio y, como veis, arriba, igual que hizo el Palacio Arzobispal, retoma la idea de la galería. Ahí tenéis, es una preciosa galería moderna de ladrillo. Y a su lado tenemos esta gran plaza con otro edificio muy interesante, que es una plaza que no ha tenido mucha suerte. Este es un edificio fascinante. Hagamos lo que hagamos aquí, si la jardinamos, si la mejoramos, siempre tenemos el apoyo de este maravilloso edificio, que no es excesivamente alto, es tan alto como este edificio neoclásico que tenemos en la plaza del ayuntamiento, y que, como veis, evoca ahí una vieja galería, como había hecho el museo, el antiguo Hospital de Navarra, Museo de Navarra. Luego tenemos, asombrosamente, en la calle del Carmen, un edificio nuevo, pero que está hecho con mucho cariño y que también retomó, como veis, la vieja galería pamplonesa. Aquí lo tenéis, un edificio que evoca un poco un neobarroco, muy gracioso, y que crea una galería. También podríamos decir que retoman el tema de la galería este edificio que hemos visto antes en la Plaza de la Compañía, el Centro de Salud, un edificio muy cuidado y que, como veis, recupera el tema de la galería, muy cerca de la galería que habíamos visto en la calle Calderería. Aquí lo veis. Era este edificio. Y ya acabando tenemos el frontón Labrit, que fijaros que retoma la galería. Muchos edificios que se construyen en esta época retoman en cierta manera la galería. Hay una vuelta a la arquitectura popular española, a los valores españoles, con la idea de palacio con sus 4 torres, aunque sea un frontón. Y es un tema muy bonito porque es una arquitectura que hemos visto que realmente está soportando muy bien el paso del tiempo y muy digna para la ciudad. Fijaros, la fachada es de la subida a Pamplona,
una fachada muy digna y que nadie sospecharía que oculta un frontón. Y aquí tenemos otros edificios ya más de una escala un poco más brutal, que en cierta manera degradaron un poco el final de la calle de la Merced, toda esta zona, pero que también, como veis, trataron de recordar el tema de la galería. Luego, en el segundo ensanche, en el tercer ensanche, en Turrama incluso, hay edificios que retoman el tema de la galería, pero no vamos a tratar porque hoy nos centramos en el casco viejo. Aquí tenéis esas galerías que aparecen. Como veis, una evocación muy tímida de esta galería. Y acabamos con este precioso edificio. Fijaros, es un retiro sacerdotal del Buen Pastor. Antes creo que fue un pequeño seminario. Fijaros qué magnífico edificio, con un gran alero neobarroco, una arquitectura magnífica. Fijaros cómo bien se mantiene después de los años, con otra preciosa galería. Este es un edificio que me parece fascinante. Tiene una escala pequeñita, pero tiene una gran nobleza. Está muy bien situado, sustituyó al convento de la Merced. Fijaros, tiene un edificio muy, muy interesante. Tiene su jardín, ha creado una escala muy bonita, sin agobiar al Palacio Arzobispal. Fijaros qué edificio tan precioso. De nuevo, con una galería que en cierta manera es un ejemplo precioso de cómo el mundo moderno puede retomar elementos de la tradición antigua y sobre todo una tradición que es solo navarro-aragonesa y que retoma con esas viejísimas tradiciones de Mesopotamia, de Irak y del mundo del Oriente Próximo. Pues bien, aquí acabamos esta lección sobre la Pamplona de Oriente, que podríamos haberla completado con el mundo de los miradores, pero que podríamos haberla completado con el mundo de las grandes lonas, de los toldos y también de la jardinería, para que Pamplona vuelva a ser algún día esa ciudad de la que nos hablaba Andersen. Una ciudad que ya no es Europa, que tiene mucho más que Europa, porque es americana, africana, es de Oriente, una ciudad soñadora del sur. Muchas gracias.